Francisco Brusino, 1908-1994. Nació en 1908, hijo de inmigrantes italianos, pioneros de la colonización de esta región. Sus padres se afincaron en Morteros cuando él aún era un niño. En su niñez tuvo distintas ocupaciones, pero su vocación fue la pintura y todo aquello que se relacionara con el arte y la artesanía. En su juventud se fue a Rosario, donde trabajó como ayudante de decorador y por la noche concurría a una academia de dibujo y pintura. La idea es rescatar a aquellas personas que son parte de la historia de la comunidad. Francisco Brusino, más allá de un artista plástico, de uno de los primeros artistas plásticos reconocidos de la ciudad de Morteros, ha sido un visionario, un buscador, una persona que buceó en la historia de esta región y la plasmó precisamente en imágenes. Cuando surgió la posibilidad de que el municipio adquiriera obras de Francisco Brusino, de quien yo todavía tengo memoria de mis épocas de niño, no dudé en que así lo hiciéramos. Además, la idea fue hacer coincidir la muestra con la reapertura del centro cultural. Estamos hablando de la puesta en valor de un edificio de más de 100 años de vida. Entonces nos parecía que tenía que ser con un artista plástico de la ciudad de Morteros y quién otro que no fuera Francisco Brusino. Practicó todas las ramas del arte decorativo y pintó variados cuadros de la Laguna Marchiquita y la región. Además, fue un estudioso de la cerámica indoamericana, de la cual realizó cientos de piezas. Colaboró y trabajó en la confección de álbumes ilustrados, como el centenario de la colonización de la localidad de Sever y el álbum de los 100 años de la llegada de la colonización a San Francisco. El tío era una persona medio rara, ¿viste? Tenía un carácter... Una persona que no era muy dada, por una palabra, pero con nosotros los chicos no era enemigo nuestro. Hasta nosotros nos mirábamos, salía en bicicleta, andaba con los cuadros bajo el brazo, era un tipo... bohemio, porque realmente el atelier de él era un mini museo, con lo que había de cerámica, con lo que había de los cuadros que hacía. Nos llamaba la atención siempre que nos arrimábamos, había una pila de maderas en un rincón. Esas maderas servían para encuadrar algunos de los cuadros que mandaba a las grandes exposiciones que había en las importantes ciudades. Escribía muy bien, era un gran literato también, aparte. Manejaba códigos y sistemas pictóricos que estaban en boga en ese momento en el mundo. O sea, lo que ha hecho él con la tumba para su esposa, que es donde están hoy sus restos, es un fiel reflejo de lo que era el arquitecto catalán Gaudí. Si bien era un hombre público, porque era ampliamente conocido en el medio, su obra no fue muy difundida ni muy conocida en su momento. Lo veíamos a este pintor con todo un halo de misterio, ¿no? Muchas veces lo hemos visto pintar sobre cartones, que los conseguía en la librería Pellegrini, que estaba donde hoy está el Hotel Cristal. Tenía una carencia económica muy grande, por lo tanto, lo único que podía comprar eran témperas. Y a veces pintó también con cal, con acuarela pintó también, hizo muchos dibujos en grafito, en carbonilla, en sepia, hasta con pedazos de ladrillos bayos. Igual que la cerámica. Yo creo que es el único ceramista que había en Morteros, no conozco otro que haya hecho. Ahora, si vos ves cómo hacía la cerámica, donde las cocinaba. Todos los dibujos de él realmente son obras de arte, no solamente por la forma en que él dibujaba y pintaba, sino que retrataba a los personajes de su época, que eso era lo más importante. Los retrató de tal manera que prácticamente no hicieron falta fotografías de los personajes de la época. Creo que más que artista también fue un buscador, un investigador, utilizando el arte. Por eso hoy muchos de sus trabajos artísticos son un testimonio y un documento, si se quiere, de una época por la que atravesó Morteros. Tenía en el patio
un hornito hecho de ladrillos, pero no eran hornitos, eran ladrillos apilados que le metía la leña adentro y me metía las cosas a cocinar. Por eso son frágiles. La cerámica de Brocino está considerada en este momento como una de las 2 o 3 mejores del país, por la forma también rudimentaria en que él hacía la cerámica. Hay un trabajo, no sé si lo vieron, que es de una persona que lleva una carretilla que tiene el perro y una cabeza debajo arriba de la carretilla. Eso es fantástico. Él expuso, por ejemplo, en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez en Santa Fe, y la prensa especializada de ese momento lo dio como un hecho trascendental, la obra de Brocino, más teniendo en cuenta que iba a buscar su propia arcilla, a Mar Chiquita la armaba, incluso hasta todo el proceso químico. Escribió él mismo la forma de confeccionar una buena cerámica. Y esa también de alguna manera es la función de los artistas, ¿no? Es la función de tratar de reflejar su tiempo, tratar de encontrar esas cuestiones esenciales que puedan pintar una realidad en un determinado momento, bajo o con las herramientas que él manejaba. Un artista que vale la pena verlo, observarlo en sus trabajos y felicitarlo porque realmente fue un pionero. No, para mí es importante, ¿viste?, que los cuadros se recuperen. En definitiva, me parece a mí muy importante es la decisión de rescatar del olvido estos personajes, porque yo considero de que la historia de una comunidad, la historia de un pueblo, no debe pasar solamente por la historia oficial, es decir, la historia que queda plasmada a través de títulos o cargos, el intendente tal, el comisario. Yo creo que la historia de la vida de la gente y los pueblos está llena de personajes anónimos. Entonces celebro esta decisión a través de la gente de cultura, de la municipalidad, de rescatar esto del olvido. Me parece que es trascendental a la hora de poder definir y recordar nuestro pasado, nuestra historia, y así, bueno, ayudarnos a definir la identidad. Y que sea también esta muestra un puntapié inicial, ¿no?, para que esta sala empiece a cobrar vida y que motive a los artistas, tanto plásticos como de otras áreas como la fotografía, a mostrar sus producciones, ¿no?, que este espacio va a estar abierto y disponible para ellos. Este material artístico, cultural, histórico, de aquí en más, para que la obra de Francisco Brocino sea definitivamente patrimonio histórico, cultural y artístico de la ciudad de Montero. Agradezco que se hayan acordado de Francisco Brocino. Gracias a su trabajo constante y enorme talento, recibió numerosas distinciones a nivel nacional y fue reconocido en diversos lugares del país. Ya en su vejez, Francisco Brocino decía: «Un ser humano nunca es viejo cuando se tiene el espíritu, entusiasmo y voluntad por hacer cosas».